Enséñame a desear. Parte 2. Beryl tenía una idea general de cómo las parejas casadas pasaban su primera noche juntas, aunque no tenía experiencia. El duque Orabas había mostrado hacia ella interés, marcado por una lujuria que le resultaba asquerosa y desagradable, mientras que el duque Shubar solo la veía como un sacrificio, por lo que nunca compartió la intimidad con ninguno de ellos. En esta ocasión la situación era distinta. La sensación le recordaba a la primera vez que tocó la nieve, una mezcla de curiosidad y nerviosismo que no lograba controlar. Mientras intentaba calmarse, se preguntó si había perdido la razón. En ese momento, Bellet llamó desde la puerta y notó su inquietud. Ella intentó negarlo, pero él, con una actitud tan tranquila, se acercó y le prometió que no haría nada que ella no deseara. Beryl le pidió que se levantara cuando él se arrodilló frente a ella. Cuando él tomó su mano, Beryl se sonrojó y no respondió, lo que Bellet interpretó como una señal de consentimiento para acercarse. Mientras la ayudaba a soltarse el cabello y la guiaba hacia la cama, confesó que nunca había pensado en casarse, y menos con alguien como ella. La conversación se volvió más personal cuando Beryl le preguntó si le incomodaba que lo llamaran demonio. Bellet respondió que la acusación lo había sorprendido, pero también le ofrecía una oportunidad para demostrar su inocencia. Él también cuestionó la decisión de Beryl de arriesgar su vida al casarse con alguien sospechoso de ser un demonio. Ella admitió que en el templo ya no le quedaba nada y que comparado con las otras opciones, él había parecido la mejor elección. En su interior reconocía que no solo se refería a los otros duques, sino también al propio templo. Beryl comprendió que su verdadero deseo era simplemente poder vivir según su propia voluntad. Bellet pareció satisfecho al saber que ella lo había considerado una opción válida y le señaló que quizás el templo le había enseñado a reprimir cualquier deseo. Sin embargo, le dejó claro que en la casa Vine las cosas eran diferentes y que ahora era Beryl von Vine. Cuando el ambiente se volvió más intenso, Bellet mostró una reacción inesperada que la preocupó. Al notar su inquietud, le pidió con calma que cerrara los ojos. Beryl percibía una sensación de hormigueo que identificó de inmediato como poder divino, pero el calor intenso que recorría su cuerpo no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Señor, qué suerte tienen algunos. Mientras intentaba comprender lo que estaba sintiendo, Bellet le explicó que cualquier persona que anhela un futuro también desarrolla deseos. Comprendió entonces que negar el deseo era equivalente a renunciar a la propia voluntad. Según él, incluso quienes pretendían ignorarlo, como los sacerdotes, también estaban llenos de deseos. Le aseguró que con el tiempo se acostumbraría a reconocerlos sin temor. Beryl, confundida, intentó detener el momento, pero Bellet le pidió que no se preocupara y que simplemente se dejara llevar. No haría nada que ella no aceptara. Necesito uno de esos. Beryl no lograba entender por qué él actuaba de esa manera, ya que siempre había pensado que la intimidad solo debía existir como resultado del amor. Sin embargo, comenzó a notar que aunque Bellet no era humano, había sido paciente con ella desde el principio, acercándose poco a poco hasta lograr que confiara lo suficiente para permanecer a su lado. Bellet admitió que no comprendía completamente sus propios sentimientos, pero reconocía que había algo en ella que lo atraía de forma intensa, hasta el punto de hacerle difícil mantener el control. Aquellas palabras sorprendieron a Beryl. Nunca había escuchado una idea tan distinta a las enseñanzas del templo. Para él, el deseo no era algo que debiera reprimirse, sino algo que debía corromperse.
Le dijo que como miembro de la familia Vine, ella tenía derecho a reconocer lo que quería sin sentirse culpable. Ante la intensidad del momento, le pidió que cerrara los ojos si sentía miedo, asegurándole que no estaba obligada a responder de inmediato. Beryl, impactada por todo lo ocurrido desde su llegada a la mansión, comprendió que su nueva vida la estaba llevando a cuestionar muchas de las ideas que había guiado su existencia hasta ese momento. Entre la incertidumbre y la curiosidad, comenzó a enfrentarse a emociones que nunca antes se había permitido explorar. Mientras la pareja permanecía en la habitación, los demonios esperaban afuera, especulando cuánto tiempo tardaría el duque en salir. Ronove comentó que Bellet no solía interesarse por compartir la noche con otros, y estimó que no tardarían demasiado. Naverius aseguró que no pasarían más de 3 horas, mientras que Ronove apostó por 5. De Carrabia coincidió con esa estimación, y los demonios de mayor rango continuaron discutiendo cuánto tiempo permanecería el duque dentro. Sin embargo, el tiempo comenzó a pasar sin señales de que Bellet saliera. Transcurrió 1 hora, luego 2 y después 3. Incluso al cumplirse la 5ª hora, la puerta de la habitación seguía cerrada. La situación empezó a llamar la atención del grupo, que comenzó a cuestionarse si el duque realmente estaba interesado en la santa o si había ocurrido algo inesperado. De Carabia consideraba que el vestido que él había preparado para la boda demostraba cierto interés, mientras otros insistían en que solo se trataba de un detalle protocolar. Sí, cómo no. Cuando pasaron 7 horas sin que Bellet apareciera, la inquietud aumentó. Naverius llegó a preguntarse si algo grave había sucedido dentro de la habitación, aunque Ronove y de Carabia señalaron que no habían percibido ninguna señal de conflicto o intención hostil. Aún así, la incertidumbre provocó tensión entre ellos, ya que no estaban acostumbrados a esperar tanto tiempo sin noticias de su señor. Finalmente, Bellet salió de la habitación. Naverius se apresuró a comprobar que no estuviera herido. El duque preguntó por qué ninguno llevaba el velo. Ante la pregunta, todos comprendieron que habían descuidado una norma importante y se disculparon de inmediato. Cuando Ronove consultó sobre el momento adecuado para iniciar la limpieza de la residencia principal, Bellet indicó que debían hacerlo lo más tarde posible, alrededor del mediodía. Luego se retiró a trabajar, pero recordaba que antes de salir de la habitación, Bellet había comprobado que Beryl descansaba profundamente tras el agotamiento de la noche. Le dijo que continuara durmiendo, recordándole que las noches en la casa Vine podían ser muy largas. Beryl, aún adormecida, respondió con una leve sonrisa, reflejando una calma que contrastaba con la tensión que había tenido. Ronove dio la bienvenida a Beryl, mientras los sirvientes y guardias se inclinaban ante ella. Le explicó que todos en la casa Vine, incluso los sirvientes, habían recibido entrenamiento de combate, asegurándole que estaría protegida ante cualquier situación. Beryl agradeció la presentación, pero notó que la actitud de los demonios había cambiado. Ahora mostraban un comportamiento mucho más educado, probablemente por lo ocurrido esa misma mañana. Al despertar, había escuchado a algunos demonios susurrar al no percibir señales de conflicto ni sed de sangre en la habitación. Cuando finalmente entraron, de Carabia la saludó con respeto y se ofreció a asistirla, incluso preguntando si deseaba ropa antes de comenzar el día. Ese gesto confirmó para Beryl que el trato hacia ella había cambiado de forma evidente. Después de conocer al personal, Beryl expresó su deseo de redecorar el salón principal, señalando que algunos elementos podían resultar extraños para visitantes y que sería mejor ajustarlos para evitar sospechas.
de Caravia interpretó el comentario con franqueza, preguntando si eso significaba que la casa Vine estaba atrasada en tendencias humanas. Beryl comprendió su sinceridad y reafirmó que no era extraño querer hacer cambios, especialmente si buscaban mantener una apariencia acorde a una familia noble del imperio. Cuando insinuó que probablemente intentaban ocultar su naturaleza demoníaca, la reacción nerviosa del grupo confirmó sus sospechas. Aún así, aceptaron colaborar con la reorganización del salón. De Caravia, al notar que Beryl se podía sentir incómoda rodeada de tantas personas, ordenó que la mayoría se retirara para darle mayor tranquilidad. Ese gesto provocó en ella una sonrisa espontánea, ya que percibió cierta intención de complacerla. Antes de dirigirse al salón, Beryl pidió pasar por su habitación. Mientras tanto, Alphas la observaba en secreto y luego le informó a Belet que ella había intentado enviar una carta al templo. El duque recibió la carta, preguntándose qué tipo de información pretendía comunicar. Al leerla, descubrió que Beryl afirmaba no haber encontrado pruebas de que la familia Vine fuera demoníaca, a pesar de haber tenido múltiples oportunidades para acusarlo. Aquello despertó aún más su interés, ya que no comprendía cuáles eran sus verdaderas intenciones. En lugar de impedir el envío, decidió permitir que la carta fuera entregada tal como estaba. Para Belet, si Beryl no revelaba sus motivos, entonces tendría que descubrirlos él mismo. Belet recordó la historia de la gansa que podía poner huevos de oro, cuyo amo, dominado por la avaricia, decidió abrirla esperando obtener más riqueza, solo para perderlo todo. Durante mucho tiempo, los 7 pecados capitales nunca le resultaron relevantes. Siempre había tenido poder, control y todo lo que deseaba, por lo que la lujuria era el pecado que menos le interesaba. Pero después de conocer a Beryl, comenzó a comprender el impulso del dueño de la gansa, el deseo de obtener más de aquello que resultaba irresistible. Esa idea lo inquietaba, porque sabía que si cedía por completo sus impulsos, el cuerpo de Beryl no podría soportarlo. ¡Qué profundo! Por eso intentaba mantenerse ocupado, aunque sus pensamientos regresaban constantemente a ella. Llegó incluso a preguntarse si había sido hechizado, ya que Beryl emitía una energía distinta a cualquier otra, una intensidad que normalmente solo se encuentra en humanos enfrentando una muerte inminente. Consideró que quizás esa fuerza provenía de haber experimentado la muerte en más de una ocasión, y comprendió que esa energía había restaurado el poder mágico que había perdido antes de la boda, durante la batalla. Mientras reflexionaba sobre ello, permitió que la carta de Beryl fuera enviada al templo. No sabía si Beryl había abandonado al dios al que servía o si simplemente buscaba permanecer a su lado por razones que aún no revelaba. Lo único que tenía claro era que su interés por ella continuaba creciendo. Ese mismo día, durante un recorrido por la mansión junto a de Caravia, Beryl escuchó entre los sirvientes que intentaban impedir la entrada de algo. Al preguntar si se trataba de un monstruo, de Caravia respondió que no parecía ser una amenaza importante. Aún así, el incidente dejó a Beryl con la sensación de que había aspectos de la casa Vine que todavía desconocía. También notó cambios en la actitud de Naverius, quien esta vez la saludó con respeto en lugar de hostilidad. Poco después, se escucharon ruidos y movimientos apresurados. Beryl pensó que podía tratarse de un ataque, pero Belet apareció y cubrió su vista con su maná, impidiéndole observar directamente la situación. Ella insistió en que aquello también le concernía como señora de la mansión. Belet respondió que incluso sin verlo, los sirvientes notarían su preocupación. Beryl, sin embargo, afirmó que necesitaba demostrar personalmente su implicación. Ante su determinación, Belet le propuso acompañarlo en calidad de duquesa.
Cuando ella preguntó a dónde irían, era un funeral. Aquella revelación la dejó desconcertada, ya que no comprendía por qué la casa Vine realizaría un funeral para un monstruo. No lograba entender qué estaba ignorando. Mientras caminaban hacia el lugar, Beryl reflexionó que los gritos habían cesado y comenzó a sospechar que no se trataba del funeral de un simple monstruo. Consideró la posibilidad de que fuera un demonio perteneciente a la familia Vine, ya que al igual que los monstruos, los demonios también podían dañar a los humanos. Aún así, decidió acompañar al duque para descubrir la verdad. Ante su decisión, Belet pidió a De Carabia que la preparara para asistir al funeral y le aseguró que pronto comprendería qué tipo de lugar era realmente Vine. Al llegar, Beryl observó el cuerpo y comprendió que no se trataba ni de un monstruo ni de un miembro típico de la familia Vine. Parecía más bien un ser que había quedado atrapado en el proceso de convertirse en monstruo, como si la transformación hubiera sido interrumpida. Aquello la desconcertó aún más, ya que normalmente los cadáveres de los monstruos eran quemados, no enterrados. La presencia de una lápida preparada indicaba que su muerte había sido esperada. Cuando preguntó si aquel lugar era el cementerio de la familia Vine, Belet confirmó que allí descansaban los sirvientes que habían servido a la casa hasta su final. El cuerpo pertenecía a Silatia, una sirvienta que había perdido la vida debido a la falta de maná, una condición inevitable para los demonios cuando su energía se agota. Silatia había decidido salir a combatir monstruos sabiendo que su final estaba cerca, deseando que su última acción tuviera valor para la familia Vine. Belet respetó su voluntad y preparó su lápida. Para él, su muerte había sido digna, una muestra de lealtad hasta el último momento. Mientras observaba la escena, Beryl comprendió que existían muchos casos similares. Para los demonios, la falta de maná era un destino inevitable que tarde o temprano los conducía a convertirse en monstruos o a morir en el proceso. Belet, sin embargo, era consciente de que su propio destino había cambiado desde la llegada de Beryl. La energía que ella emitía parecía haber restaurado su poder y posiblemente también podría influir en el destino de otros demonios de Vine. El duque comprendía que el funeral ofrecía a Beryl una prueba evidente de la verdadera naturaleza de su familia. Aún así, ella no había revelado nada al templo, ni había intentado exponerlos. Esa contradicción despertaba aún más preguntas en él. ¿Por qué alguien que debía considerarlos enemigos mostraba compasión y elegía permanecer a su lado? Por un momento, Belet dejó escapar una expresión de urgencia que sorprendió a Beryl, aunque enseguida la disimuló. En su interior deseaba comprender qué decisión tomaría ella a partir de ese momento. Intuía que sus elecciones podrían cambiar no solo su propio destino, sino también el de toda la mansión. Mientras descansaba en su despacho, Belet recordaba la reacción de Beryl durante el funeral. Ella se había limitado a ofrecer sus condolencias, sin mostrar sorpresa ni rechazo al descubrir el destino de los sirvientes, incluso después de presenciar una prueba tan clara de la naturaleza de los demonios. Su actitud seguía siendo difícil de descifrar. Aquello lo inquietaba más que cualquier acusación directa. Durante mucho tiempo había aceptado su propio destino y el final inevitable de su familia, pero por primera vez en su larga existencia sentía una débil esperanza de que tal final pudiera cambiar. Esa esperanza, sin embargo, dependía completamente de la energía que Beryl irradiaba. La incertidumbre lo mantenía inquieto. Necesitaba saber si ella realmente estaba dispuesta a cooperar con los demonios o si su silencio ocultaba otra intención. En ese momento, Alphas interrumpió para informarle que había llegado una nueva carta del templo y que Beryl ya estaba respondiendo. Belet
optó por ir personalmente a verla. Mientras tanto, Beryl sí recibió la carta del templo a través de Carabia. Ella le preguntó si la quemaba, pero prefirió leer el mensaje. En él preguntaban por el estado del duque y si había encontrado pruebas de que fuera un demonio. Por un instante pensó que había sido más sencillo quemarla sin leerla, tal como de Carabia le había sugerido. Sin embargo, decidió tomarse el tiempo antes de responder y ganar algo de tiempo para ella. En ese momento, Belet entró en la habitación y preguntó qué estaba haciendo. Al saber que se trataba de una respuesta al templo, pidió leerla. Beryl dudó, pero su silencio fue interpretado como un sí. En la carta, ella afirmaba que no había percibido ninguna energía demoníaca. Belet cuestionó esa afirmación, señalando que sabía que ella tenía dudas sobre la relación entre los demonios y los monstruos. Beryl evitó responder con claridad sin saber hasta qué punto él conocía sus intenciones. Entonces Belet reveló la razón de su persistente interés. Sus ojos poseían una habilidad especial que le permitían ver el destino final de cada uno. Le explicó que conocía detalles de sus vidas anteriores, su primera muerte con Orabas y su segunda muerte en el templo como sacrificio vinculado a Shubart. Aquella revelación dejó a Beryl completamente paralizada, incapaz de ocultar su sorpresa. Belet comprendía que su presencia en la casa Vine no era casualidad y que su tercera vida representaba una oportunidad única. Arrodillado frente a ella, le propuso una alianza, cooperación para cambiar un destino que parecía inevitable para los demonios. Para él, la energía que Beryl poseía podía abrir una posibilidad que nunca antes había existido. Su propuesta era clara. En su tercera vida podía elegir permanecer como observadora o decidir unirse a ellos para abrir las puertas del infierno. ¿Dónde firmo? Beryl recordaba las advertencias que había escuchado innumerables veces en el templo. Cuando un humano hacía un trato con un demonio, siempre debía sacrificar algo. Según esas historias, los demonios primero fingían cumplir su palabra, pero tarde o temprano arrebataban algo invaluable, llevando al humano a la desesperación. Por eso, al escuchar la propuesta de Belet, no pudo evitar dudar. ¿Por qué el duque quería que se uniera a ellos? ¿Que podía ganar la familia Vine con ello? ¿Podía realmente confiar en un demonio? Mientras ella intentaba encontrar respuestas, Belet admitió que emociones como el miedo, la tristeza y la desesperación resultaban irresistibles para los demonios y que la intensidad emocional de Beryl lo atraía de una forma que no lograba ignorar. Durante mucho tiempo creyó que su interés se debía únicamente a la energía que ella emitía, pero empezó a sospechar de que no era solo eso. Decidió entonces explicarle el verdadero motivo de su propuesta. Gracias a la habilidad de sus ojos, podía observar su propio destino reflejado cada día. Siempre había visto el mismo final: perder el control por la falta de maná, convirtiéndose en un monstruo y morir. Sin embargo, desde la llegada de Beryl, esa visión había cambiado. En lugar de un final violento, vio una escena distinta: descansando, apoyado en el regazo de una mujer de cabello verde oscuro que le sonreía. Aquella imagen lo llevó a una conclusión inevitable. Beryl tenía el poder de alterar el destino que parecía inmutable. Por eso le confesó que si ella lo denunciaba al templo y se marchaba, probablemente su final volvería a ser el mismo. No podía permitir que esa posibilidad desapareciera sin intentar comprenderla primero. Beryl, al escucharlo, reconoció en él un deseo similar al suyo. No quería morir, quería vivir y cambiar el futuro. Aquella coincidencia despertó en ella una sensación nueva, como si después de vagar sin rumbo hubiera encontrado una oportunidad que no podía ignorar.
Por primera vez sintió que su tercera vida podía ser distinta si tomaba una decisión propia. Belet le pidió que permaneciera a su lado, prometiendo ayudarla a cumplir sus deseos, comenzando por el más importante, vivir. Le planteó una elección clara: seguir el camino que el templo había trazado para ella o decidir por sí misma qué futuro quería construir. Beryl comprendió que ya no quería limitarse a obedecer el destino impuesto por otros. Esta vez deseaba elegir por voluntad propia. Poco después, Belet anunció su decisión ante los demonios. Declaró formalmente que Beryl von Vine abriría la puerta del infierno durante la ceremonia y la presentó como la esposa del duque y demonio Belet von Vine. El anuncio dejó a todos sorprendidos. Alphas, desconcertado, preguntó a Ronove qué significaba aquello. Antes de que respondiera, Naverius expresó lo evidente: la santa ya no podía considerarse una simple humana. Su posición había cambiado, y con ella el equilibrio entre humanos y demonios también comenzaba a transformarse. Los demonios quedaron desconcertados tras el anuncio de que la santa sería quien abriría la puerta del infierno. Naverius cuestionó cómo era posible que alguien con ese título participara en algo así. Alphas respondió que si el duque había dicho eso, debía haber una razón. Añadió que si el demonio del ojo de la muerte lo había previsto, entonces debía ser cierto. Además, el hecho de que la propia santa afirmara que la familia Vine no era demoníaca reduciría las sospechas del exterior y permitiría que el nombre Vine ganara influencia en otros reinos. Ronove reflexionó que el maná demoníaco dependía de emociones humanas intensas, las cuales hasta ahora solo podían obtener visitando campos de batalla o lugares llenos de caos. Si la santa ayudaba a disminuir las sospechas del templo, podrían actuar con mayor libertad y asegurar nuevas fuentes de maná. Aún así, advirtió que no debían bajar la guardia, ya que Beryl seguía teniendo vínculos con el templo y podía ocultar otras intenciones. Naverius afirmó que permanecería alerta. Mientras tanto, Beryl descansaba en su habitación cuando de Caravia entró para informarle que el duque había salido a cumplir sus deberes. Aunque Beryl respondió que había dormido bien, no podía dejar de pensar en todo lo ocurrido la noche anterior, la intensidad de los acontecimientos y de sus conversaciones con Belet. Todo le parecía difícil de asimilar. Al preguntar por los deberes del duque, de Caravia explicó que estaban relacionados con la ceremonia de exorcismo. Yo no entiendo nada. Una ceremonia organizada por el templo para observar la reacción de las familias sospechosas de ser demoníacas. Beryl recordaba que el templo utilizaba ese ritual como método para obligar a los demonios a rebelarse. Durante la conversación, de Caravia mencionó que era conocida como el demonio de las estrellas. Beryl comenzó a notar que muchos demonios tenían títulos relacionados con sus habilidades, como Belet, el demonio del ojo de la muerte o del destino, o Silatia, el demonio de los susurros. De Caravia explicó que su poder aumentaba durante la noche, cuando el cielo estaba lleno de estrellas, lo que justificaba el uso de su sombrilla para protegerla durante el día. Beryl comprendió que aunque podía ejercer autoridad como duquesa, no quería depender únicamente del nombre de Belet para obtener respeto. Deseaba comprender a los demonios por sí misma y conocer cómo pensaban. Decidió entonces aprender más sobre los demonios. Según de Caravia, actualmente había 8 demonios activos fuera del reino de la noche. Cuando le ofrecieron convocarlos, Beryl prefirió visitarlos personalmente para observar cómo actuaban. El primero sería Naverius, quien cumplía el papel de general e inspector, encargado de tratar con aquellos que mantenían opiniones negativas sobre la familia Vine. Al llegar al lugar, Beryl escuchó que uno de los presentes informaba que Kashirin
estaba perdiendo maná y que de continuar así terminaría convirtiéndose en un monstruo. La noticia le impactó, porque apenas acababan de tener un funeral causado por la misma razón. La noticia de que Kashirim también estaba perdiendo maná cayó como un golpe para los demonios. Apenas habían pasado un tiempo desde el funeral de Silatia y ya enfrentaban la posibilidad de otra pérdida. Naberius no ocultó su frustración. En su interior culpaba a los sacerdotes por haber expulsado a los antiguos hechiceros del mundo humano y condenarlos a una existencia marcada por la escasez de maná. Al observar su reacción, Beryl comprendió que el resentimiento de Naberius no estaba dirigido hacia ella, sino hacia el templo. Confirmó con Decarabia que Kashirin era el demonio más joven y dedujo que su estado debía ser grave, ya que los demonios más viejos eran los primeros en convertirse en monstruos. Cuando preguntó por la causa, Decarabia explicó que no podían recolectar maná libremente porque debían evitar la vigilancia del templo. Beryl planteó entonces una posibilidad. Si existiera una forma de obtener maná con mayor facilidad, podrían evitar que más demonios se conviertan en monstruos. Recordando su segunda vida, Beryl explicó que en el territorio del duque Shubar había existido una reliquia, un tesoro relacionado con la desaparición de personas y con un flujo inusual de energía. En aquel entonces, el duque Shubar solo investigó el problema cuando uno de sus guardias murió. Sin embargo, ahora la situación era distinta, porque la fecha del exorcismo aún no llegaba. Y eso había pasado después de la ceremonia. Durante esa ceremonia, las tres familias debían presentarse ante el templo, lo que significaba que el territorio Shubar quedaría momentáneamente sin su protección directa. Beryl dedujo que ese sería el momento ideal para encontrar la reliquia antes de que Shubar supiera de su existencia. La propuesta implicaba enviar fuerzas de la casa Vine mientras Pellet se encontraba ocupado con la ceremonia. Beryl comprendía que no podía ordenar directamente a los demonios sin ganarse su respeto, especialmente el de Naberius. Aún así, decidió presentar la idea. Naberius reaccionó con escepticismo, recordándole que según las reglas de los demonios, ella no tenía autoridad directa sobre él. Beryl reconoció esa realidad y propuso resolver la situación de acuerdo con las costumbres demoníacas, mediante una apuesta. Si ella perdía, prometía decirle a Belet que ningún demonio tendría obligación de seguir sus órdenes, pero si ganaba, Naberius tendría que aceptar sus decisiones sin objeciones. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Beryl comprendía que la jerarquía entre los demonios no dependía únicamente de la fuerza. Aunque Ronove ocupaba el rango más alto después de Belet, Naberius comandaba a los caballeros, lo que demostraba que la inteligencia estratégica y los logros también influían en la posición de cada uno. Decarabia confirmó que aquellos demonios que demostraban ingenio podían ascender dentro de la estructura de poder. Aprovechando esa lógica, Beryl explicó que su objetivo era consolidar su posición como duquesa mediante un logro que beneficiara a Vine. Naberius, cada vez más impaciente, aceptó escuchar la apuesta. La condición era clara. Si Beryl perdía, pediría a Belet que ningún demonio tuviera que obedecer sus órdenes, pero si ella ganaba, Naberius tendría que seguir sus decisiones sin cuestionarlas. Beryl no tenía nada que perder en su nueva vida, solamente tenía su posición. Entonces reveló su propuesta. Naberius debía infiltrarse en el territorio Shubar para recuperar el llamado cáliz del demonio, un objeto que podía generar maná. La mención de esa reliquia sorprendió a todos, ya que se creía desaparecida desde la época del duque Kelech. Naberius recordó que lo había buscado sin éxito en el pasado, por lo que dudaba de su existencia. Beryl explicó que el cáliz podría encontrarse en el territorio Shubar y que si realmente producía maná, podría aliviar la crisis que estaba provocando la transformación de demonios en monstruos. También aclaró que la misión
no debía ser un ataque directo, sino una infiltración discreta. El objetivo era obtener la reliquia sin provocar un enfrentamiento con Schubert. Naverius aceptó la misión y ordenó preparar la operación. Mientras observaba los preparativos, no pudo evitar preguntarse si su plan realmente funcionaría. Mientras tanto, en el territorio Orabas recibió una carta del templo exigiendo nuevas pruebas de que no era un demonio, acompañadas por demandas económicas. Molesto, interpretó la solicitud como un intento de obtener más riqueza bajo la excusa de la sospecha demoníaca. Su asistente le informó que el cambio repentino en la actitud del templo se debía a la llegada de un nuevo sumo sacerdote, lo que explicaba la insistencia en exigir nuevas contribuciones. Orabas comprendió entonces que, a diferencia de Vine, su territorio no contaba con la protección que ofrecía la presencia de la santa. Al recordar a Beryl, comprendió que su existencia alteraba el equilibrio político entre las familias sospechosas. Para Orabas, la tentación de poseer a una mujer tan pura era algo que lo sucumbía en deseos. Bueno, basta ya, porque es que me está empezando a dar esto ya un poco de asco.